Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Ecosistemas GovTech en América Latina. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se llegarán para resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gil. Señores y señoras, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles nuevamente la bienvenida a este conjunto de conferencias magistrales, los cuales tenemos la costumbre de realizar todos los días a las 7 de la noche, viendo temas diversos, temas de innovación, disrupción, tecnología, entre otros. Y este mes, como ya lo vinimos diciendo, nos va a tocar hablar sobre GovTech, ¿no? En donde van a venir varios expositores nacionales y extranjeros a contarnos sus experiencias y conocimientos en esta temática. Este mes, como ya también lo hemos mencionado, nos acompaña José Burga, presidente ejecutivo de GovTech Perú, ¿no? Con quien venimos organizando este conjunto de conferencias, ¿no? El cual nuevamente agradecemos. Y esta noche, ¿no? Para ya la conferencia nos visita Lucas Jovías, ¿no? Quien nos habla un tema bastante amplio, bastante extenso también a nivel territorial, pues nos habla sobre ecosistemas GovTech en América Latina, ¿no? Seguramente vamos a tener una mirada amplia de lo que se trata el tema, y sin más preámbulo voy a dar paso a Gina para la presentación, tanto de José como de Lucas. Muchas gracias, Gina. Adelante. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Sí, buenas noches. Nuevamente, gracias Miguel por el pase. Sí, bueno, continuando ya con esta segunda fecha de transmisiones de este mes de GovTech, queremos tener también el agrado de presentar a Lucas Jolías. Él es fundador de GovTech Hub, la plataforma de colaboración para el ecosistema GovTech en Iberoamérica, donde nosotros como GovTech Perú también tenemos el gusto de pertenecer de manera adscrita a este espacio, a esta plataforma, ¿no? Que tiene como finalidad el impulsar justamente este tipo de eventos como el que estamos llevando en este mes conjuntamente con la Escuela Nacional de Control. Realmente es un placer poder tener a Lucas en esta noche, quien nos va a brindar pues una mirada de cómo se está llevando todo este interesante desarrollo GovTech a nivel de América Latina. Sin más preámbulo, quisiera cederle el espacio a Lucas para que podamos escucharlo atentamente. Es una de las personas que tiene mayores conocimientos y experiencia en estos temas. Realmente es un referente para todos nosotros. Dentro de un placer tenerte, Lucas, esta noche aquí en este mes GovTech con la Escuela Nacional de Control y GovTech Perú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la escuela, gracias a Miguel, José, a todo el equipo por la invitación. Un placer para mí acompañarlos en esta noche. Saludos desde Argentina. Y bueno, como mencionaban, vamos a adentrarnos en un tema bastante reciente, pero creo que de muchísimo impacto, sobre todo en épocas de COVID, ¿no? Es el tema de la digitalización de los gobiernos. No es un tema nuevo, pero le vamos a dar una perspectiva quizás un tanto innovadora. Hace muchísimos años que venimos hablando de gobierno digital en la región, pero en los últimos años está empezando a surgir un nuevo concepto que creo que es bastante más superador que el tradicional del gobierno digital, que es el tema del GovTech. Así que nos vamos a centrar específicamente en analizar qué está pasando con el GovTech en América Latina particularmente.
Como decía José, mi nombre es Lucas Jolías, lidero una iniciativa que surgió hace poquito tiempo, hace menos de 2 años, que se llama el GovTech Hub. Es una iniciativa donde desde la empresa en la cual lidero, OS City, así como de otras organizaciones, tratamos de impulsar la agenda GovTech en América Latina, ¿no? Y así como está el GovTech Perú, así como hay iniciativas GovTech en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en México, bueno, desde el GovTech Hub tratamos de coordinar, si se quiere, esa agenda regional, por así decirlo, ¿no? Y hoy lo que vamos a ver, como decía anteriormente, es esta visión más ecosistémica del gobierno digital, de la digitalización de los gobiernos. Y si se quiere, una visión un tanto superadora de la visión más tradicional de lo que es el gobierno electrónico o el gobierno digital. Como les decía, desde el GovTech Hub, una pequeña presentación. ¿Qué es el GovTech Hub? Aquí pueden acceder a la página web y hacemos diferentes iniciativas, ¿no? Todas a tratar de poner en la agenda pública el tema del GovTech. Una de ellas son las capacitaciones, son todas abiertas, todas sin costo, y aquí pueden ver todas las capacitaciones que hemos hecho hasta el día de hoy sobre temas de GovTech, innovación pública, temas de municipios y transformación digital, temas de el ecosistema en general, de cambio cultural, de tecnología y escenarios post-pandemia, de blockchain, de metodologías ágiles. Es decir, aquí vemos un montón de masterclass que ustedes pueden acceder, obviamente sin costo. Sacamos un libro hace poco, justamente tratando de recopilar aquellas voces más representativas del ecosistema en Iberoamérica, que está libre para descargar y que contiene mucho de lo que vamos a hablar en la conversación de hoy, ¿no? Mucho del contenido de lo que vamos a hablar hoy está en ese libro de descarga gratuita, y bueno, de luego también hacemos muchísimos foros y eventos online que nos permiten posicionar esto en las agendas públicas, básicamente. Así que ese es un breve recorrido por lo que es el GovTech Hub. Ahora sí nos metemos directamente en el contenido de la clase de hoy. Y decía hace, por lo menos más de 20 años, 25 años que venimos impulsando las agendas en América Latina de transformación digital en los gobiernos. Pero sin duda, digamos, nunca hemos tenido un facilitador o un acelerador tan importante como lo fue el COVID. Si uno iba hace 10 años a los gobiernos de América Latina, a los gobiernos locales y demás, era difícil encontrar que haya campeones de alto rango, funcionarios de alto rango, que sean campeones en temas de transformación digital. Bueno, hoy creo que una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, que no son muchas, por cierto, pero una de las cosas buenas es que el tema de la transformación digital está en la agenda pública de la gran mayoría de nuestros gobiernos. Ya no es visto como algo, como un bien de lujo, sino que es visto como una necesidad de los gobiernos, ¿no? Siempre el tema de la transformación digital se encontraba hacia el final de las prioridades de las administraciones públicas. Hoy lo que estamos viendo, producto de la pandemia, es que es un tema cada vez más central, cada vez hay más presupuesto destinado al tema de la transformación digital y demás. Entonces, aprovechando de que hoy los temas están en la agenda, nos gustaría contarles una nueva visión de lo que significa la transformación digital en el sector público, que tiene mucho que ver con la colaboración público-privada para esa transformación digital, que tiene que ver con esto del GovTech. Y esto lo estamos viendo como una necesidad muy grande en toda América Latina, no solamente en Perú, sino que en toda América Latina debemos buscar nuevos modelos de burocracia y de servicios a la ciudadanía, ¿no? Esto está muy estudiado en el sector privado, ¿no? Pero el otro día leía un estudio que se hizo en Europa y marcaba que uno de los principales descontentos con la democracia a nivel global tiene que ver en cómo el ciudadano está percibiendo la entrega de servicios del sector privado y cómo lo está haciendo del sector público. Para poner un ejemplo muy básico y muy simple, ¿eh? Yo compro algo por Amazon o por Mercado Libre y al día siguiente lo tengo a la puerta de mi casa, ¿no? En cambio, cómo está brindando servicios el sector público es algo bastante deficiente en comparado con el sector privado. Entonces, básicamente lo que nos tenemos que proponer aquí es reinventar la burocracia, principalmente. Bueno, ¿cómo hacemos para reinventar esos procesos burocráticos? No significa eliminar la burocracia como principio es bueno, sino cómo hacemos para reinventarla, para bajar los costos de transacción que existen entre la ciudadanía y el Estado. Y es ahí donde viene el tema de GovTech o cómo GovTech puede ser una solución a este diagnóstico que vamos a presentar ahora. En el mundo de las tecnologías siempre se habla de la ley de Moore. La ley de Moore, Gordon Moore, uno de los creadores de Intel, se cuenta la leyenda, ¿no?, de que se acercaba a su fábrica y él veía algo que era muy marcado, ¿no?, que era que cada X cantidad de tiempo veíamos microprocesadores más potentes, más pequeños
y más baratos. Entonces ahí quedó un poco la ley de Moore de que cada X cantidad de tiempo en tecnología se asume que cada año las cosas cuestan menos y son cada vez más potentes, además de ser más pequeñas, ¿no? Piensen nada más en cuánto costaba almacenar 1 giga hace 15 años y cuánto cuesta hoy, ¿no? O cuánto costaba un procesador de determinadas características hace 15 o 20 años, el lugar que ocupaba, lo costoso que era, y hoy tenemos acá en el bolsillo mayor capacidad de procesamiento que el Apolo que llegó a la Luna, ¿no? Entonces, en tecnología, en el mundo de la tecnología, la ley de Moore lo que nos dice es que las cosas se hacen más baratas, más pequeñas y más potentes. Sin embargo, en gobierno vemos que se produce una ley de Moore invertida, ¿no? Al revés, los gobiernos cada vez necesitan más presupuesto, pero al mismo tiempo también se ven cada vez más con las manos atadas, podríamos decir, o con menos herramientas para llevar a cabo su trabajo. Entonces, un poco el desafío que tiene el mundo GovTech es cómo acercamos la innovación y los procesos de innovación que surgen en el sector privado al sector público, ¿no? A los gobiernos, y cómo podemos hacer para que tengamos gobiernos que tengan la misma dinámica, el mismo dinamismo que nosotros podemos ver quizás en una startup, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la realidad sí lo está demandando, ¿no? Hoy los problemas no solamente no responden al organigrama público, ¿no? Un problema de salud no es potestad nada más de la Secretaría de Salud. Un problema de salud todos sabemos que tiene que ver con temas de educación, con temas de infraestructura, hasta con temas de transporte. Entonces, los problemas que nosotros vemos hoy a nivel global no responden a los organigramas de gobierno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reinventar esta burocracia para tener organismos públicos mucho más acorde a las necesidades que plantea el mundo de hoy? Y esto con el COVID se vio muy bien, ¿no? Cómo tratamos como estados con límites territoriales de darle respuesta a un problema que es emergente, que viene de abajo hacia arriba y que es global, y que no respeta ningún tipo de límite geográfico. Bueno, a esto es un poco el desafío que tenemos por delante. Entonces, en esta primera parte lo que estamos viendo es un poco el diagnóstico y por qué el GovTech puede ser una solución a esto. Si uno hace un pequeño recorrido de lo que era la tradicional idea del gobierno digital, nosotros podemos identificar como 5 etapas de transformación digital de los gobiernos, ¿no? Una etapa más presencial, estamos hablando hacia la década de los 90, donde los primeros gobiernos lo que hacían es generar su primer portal web, ¿no? Era la etapa de la presencia. Pero era la etapa del 1.0, era la etapa donde los gobiernos estaban en Internet, pero principalmente para comunicar acciones unidireccionalmente, ¿no? Bueno, hay que comunicar, así como lo hacíamos antes por la televisión, por la radio, los periódicos, ahora tenemos que comunicar a través de un portal web, ¿no? Esto fue poniéndose un poco más interesante con el correr del tiempo y ya los gobiernos no solamente utilizaban los portales web para comunicar, sino también para empezar por lo menos a mostrar información acerca de trámites y servicios, ¿no? La segunda etapa interactiva es donde vemos el famoso boom de las guías de trámites, ¿no? Donde el ciudadano no puede hacer un trámite online, pero por lo menos antes de acercarme a mi gobierno, a mi administración pública, yo puedo ver los requisitos de ese trámite que voy a hacer. Una etapa un poco más interesante es la etapa donde hoy se encuentra la gran mayoría de los gobiernos, que es la etapa transaccional. ¿Qué quiere decir esta etapa transaccional? No solamente yo puedo ver la información acerca de un trámite, sino que ya puedo empezar a enviar información, recibir información, quizás no hacer todo el trámite 100% digital, pero sí comenzarlo, sacar algún turno y demás. Me atrevería a decir que entre el 50 y el 70% de los gobiernos de América Latina se encuentran en esta etapa, ¿no? El otro todavía está en esta etapa presencial e interactivo, y sobre todo a nivel local, ¿no? Pero básicamente la gran mayoría de nuestros gobiernos hoy está en una etapa transaccional. Aquellos que han avanzado un poco más se han dado cuenta de que han empezado a digitalizar procesos, pero llega un momento que vemos un problema de lo que se llama interoperabilidad. ¿Qué quiere decir un problema de interoperabilidad? Es un problema que repercute directamente en el ciudadano y es un problema que traen las organizaciones del mundo físico. Cuando a mí un organismo público me dice, bien, aquí retira su credencial, pero la tiene que pagar en otro lado y poner la firma en otro lado, eso es un problema de interoperabilidad que las organizaciones públicas no comparten información entre sí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a digitalizar un trámite, comúnmente empezamos a digitalizar, pero llegamos a un punto en donde cada uno de esas bases de datos, de esos sistemas, de esos trámites no dialogan entre sí. El ejemplo básico de esto es pónganse a pensar cuántos login ustedes tienen con diferentes organismos públicos. Bueno, yo aquí en Argentina llegué a contar más de 20. Y eso que hace algunos años hay una estrategia de login único. Pero yo sigo teniendo un login para mi municipio, un login para rentas de mi municipio, un login para mi provincia,
un login distinto para el sistema de rentas de la provincia, pero como tributo en otra ciudad, también tengo un login para esa ciudad, otro login para el sistema unificado teóricamente de la nación. Ahora con el COVID yo tengo una aplicación para seguir mis credenciales o mis permisos a nivel local del municipio, pero una distinta para seguirlo en la provincia y una distinta para seguirlo en la nación. Es decir, esta multiplicidad de identidades digitales lo que ha hecho es replicar un problema del mundo físico. Entonces los gobiernos que se encuentran con esto empiezan a decir, bueno, tenemos que integrar todas estas identidades digitales, todos estos logins y tratar de simplificarle la vida al ciudadano, porque en definitiva digitalizar no necesariamente significa hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y esto cualquiera que tenga un padre se da cuenta de los problemas que tienen con la cantidad de contraseñas y de usuarios que tienen para todo, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿le hicimos la vida más fácil o se la complicamos con esto? Bueno, un poco el desafío de los gobiernos integrados tiene que ver con eso, en cómo empezamos a pensar estrategias de ciudadanía digital. Ahora, hoy los gobiernos más adaptados o más adelantados ya no hablan solamente de digitalización, sino que hablan de un gobierno como plataforma. Y este concepto de gobierno como plataforma está íntimamente relacionado con la idea del GovTech. ¿Por qué? Porque la idea de un gobierno como plataforma lo que implica es que el Estado no es solamente el único responsable de la digitalización del gobierno, sino que principalmente la idea del gobierno digital es una idea de ecosistemas, donde el sector privado, las startups, las pymes, las universidades, el tercer sector y el Estado tienen que colaborar en un ecosistema para la transformación digital del sector público. Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado el COVID es que en los temas de transformación digital del Estado no dependen solamente del Estado. Hemos cometido ese error con la idea más tradicional del gobierno digital. Entonces, la idea del GovTech está íntimamente relacionada con la idea de un gobierno como plataforma de servicios, que ahora vamos a ver qué significa. ¿Por qué? Porque es una lógica que tiene mucho que ver con la idea de la sociedad del conocimiento. Hay una lógica básica en la sociedad del conocimiento que ahora vamos a ver, que es que siempre va a haber más conocimiento afuera de tu organización que adentro. Entonces, la lógica de la idea del gobierno como una plataforma es cómo podemos aprovechar aquel ecosistema que está fuera del sector público, pero para mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía. Y esto es un poco la lógica del sector privado, ¿no? Hay Tim O'Reilly, uno de los principales gurúes, me atrevería a decir yo, del sector tecnológico, tiene esta frase que dice que una plataforma siempre le gana a una aplicación, ¿no? Y el modelo de las grandes empresas hoy a nivel privado, a nivel de mercado, es el modelo de empresas como plataformas, ¿no? La lógica de una plataforma es mucho mayor a la lógica de una aplicación, ¿no? Entonces tenemos que dejar de gobiernos de aplicaciones a gobiernos como plataformas. ¿Qué quiere decir? Que sean ecosistemas o plataformas que permitan la innovación, ¿no? Tanto del sector público, del privado como del académico. Entonces, grábense esta lógica de que la idea de un gobierno como plataforma de servicios, como plataforma de innovación, tiene mucho que ver con esta lógica del GovTech, por así decirlo. Ahora, ¿qué es un gobierno como plataforma? Decíamos, reorganizar la actividad del gobierno en una red de APIs compartidas, de estándares abiertos y de dataset canónico. De manera de que no solamente el Estado pueda aprovechar de esa digitalización, sino también que servidores públicos, empresas o sociedad civil puedan mejorar la entrega de servicios de una manera mucho más eficiente y transparente. Y esto tiene mucho que ver en cómo hemos visto la relación de los proveedores de tecnología con el Estado. Siempre se lo ve al sector privado como un proveedor, ¿no? Entonces el Estado lo que dice es, bueno, el día de mañana necesito digitalizar un proceso, abro una licitación, contrato a una empresa y esa empresa es simplemente una proveedora de un servicio. Y en realidad lo que nos hemos dado cuenta es que el sector público tiene una particularidad distinta al sector privado. Los problemas del sector público no siempre se resuelven de la misma manera que en el sector privado. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un ecosistema de colaboración entre en donde el sector público pueda definir bien cuál es el problema que necesita resolver y el sector privado pueda brindar soluciones acordes, ¿no?, a esa problemática. Entonces tenemos que empezar a buscar espacios de innovación entre el sector público y el sector privado. Hay algunos países que están haciendo algo muy bueno con esta lógica del gobierno como plataforma, que son laboratorios de gobierno, Perú tiene uno, o sandbox regulatorios o sandbox de gobierno digital. ¿Qué es un sandbox? Es un espacio controlado donde empresas, startups pueden colaborar sobre procesos reales de un gobierno, pero en un ambiente controlado, ¿no?, que no sea un ambiente de producción.
Les cuento un ejemplo muy básico de lo que es un sandbox. Aquí en Argentina nosotros estamos trabajando con la Presidencia de Argentina en un proyecto de identidad digital en blockchain. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de una colaboración público-privada, pero en un ambiente controlado. Es decir, nosotros estamos trabajando con bases de datos reales, con procesos reales, pero en un ambiente controlado tecnológicamente. Eso lo que nos permite a nosotros como empresa es adecuar nuestros servicios, adecuar nuestro conocimiento a la problemática específica que tiene ese estado particular. Entonces, a esto me refiero con sacar la lógica del sector privado es simplemente un proveedor para empezar a buscar puntos de contacto entre el sector público, el Estado, las empresas, pero también la academia. Esa es la lógica de un gobierno como plataforma, trabajar en conjunto entre los tres sectores en la resolución de problemas públicos. Esa es la lógica por la cual nosotros tenemos que empezar a conversar de cómo empezamos a ver a un gobierno que se va integrando también con la sociedad civil, con la ciudadanía. Y esta lógica implica de poner al ciudadano en el centro, ¿no? Y déjenme darles un ejemplo de lo que decía anteriormente. Una de las premisas básicas de esta época, de esta historia de la humanidad que estamos viviendo, es la lógica de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento siempre implica, decíamos anteriormente, de que siempre va a haber más conocimiento afuera de mi organización que adentro. Déjenme darles algún ejemplo muy básico. Uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy al momento de pensar políticas públicas de gobierno digital, en realidad se puede aplicar a cualquier otro tipo de políticas públicas, es que las necesidades del usuario o del ciudadano no necesariamente se corresponden con las necesidades del planificador de políticas públicas. Esa imagen resume muy bien lo que estoy diciendo. Claro, no tiene que ver con tecnología, pero tiene mucho que ver en cómo pensamos políticas públicas en general. Esa imagen, que se repite en miles y miles de parques o de plazas de América Latina y del resto del mundo, tiene que ver o marca muy bien gráficamente las diferencias entre lo que es la necesidad del usuario o del ciudadano y los criterios de planificador del experto. En este caso puede ser un urbanista. En este caso quizás el experto dijo, bueno, el criterio de para planificar un parque o una plaza y por dónde van a pasar los caminos, quizás consideró el urbanista que era un criterio estético. Entonces consideró de que esos caminos quedaban más lindos si los poníamos de esa forma. Sin embargo, con el correr del tiempo, la ciudadanía deja su propia huella. Y esa huella lo que nos marca es que no siempre nosotros, como planificadores de políticas públicas, tenemos los mismos criterios o los mismos intereses que tiene el usuario de nuestros servicios. Esta es una de las grandes brechas que tenemos que trabajar en el tema de gobierno digital. Hemos visto de que han fracasado muchísimas experiencias de digitalización de gobierno justamente por esto. Porque al momento de planificar, no tomamos en cuenta el conocimiento que está afuera, el conocimiento del usuario. Déjenme darles otro ejemplo muy claro acerca de cómo podemos aprovechar esto. Y digo, esto es fundamental porque, recuerden, la idea de GovTech es cómo hacemos esa sinergia entre el sector público y el resto de los actores de la sociedad. ¿Para qué esa sinergia? Para pensar mejor, para implementar mejor políticas públicas de digitalización. Políticas públicas que incluyan la experiencia, el conocimiento de la ciudadanía a la hora de digitalizar trámites, procesos y demás. Es decir, cambia la lógica de que no podemos pensar una transformación digital del gobierno si no ponemos al ciudadano en el centro. Hace algunos años les voy a traer otro ejemplo que no viene de la tecnología, pero para comprender mejor a qué me estoy refiriendo con esto. Hace algunos años, hay un arquitecto chileno muy famoso que se llama Alejandro Aravena. Aravena es ganador del premio Pritzker, que es como el premio, no es el premio Nobel de arquitectura, pero es uno de los premios, no existe el premio Nobel de arquitectura, pero es uno de los premios más importantes a nivel mundial. Y el tipo lo contrata el Estado chileno para desarrollar viviendas sociales. Y Aravena dice, el presupuesto que me da el Estado chileno para desarrollar viviendas sociales me alcanza para construir casas de 40 metros cuadrados. Sin embargo, todos sabemos que una familia tipo, una familia de 4 personas, para vivir dignamente, necesita de por lo menos el doble de espacio. Necesita casas de 80 metros cuadrados. Dice Aravena, ahí nos encontramos frente a un problema, que es el presupuesto que teníamos nos alcanzaba para hacer casas que no se correspondían con las necesidades del usuario, básicamente, que necesitaba casas más grandes. Bueno, durante meses pensamos con mi equipo, dice arquitectos, que tengo los mejores arquitectos de Chile,
¿Cuál podría ser la solución? Y dijimos, bueno, hagamos edificios o monoblocks y demás. Los que iban a habitar esas casas no querían que sean casas y demás. Y bueno, en resumen, Aravena dice, estuvimos durante meses dándole vuelta al asunto y no encontrábamos una solución. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Dice Aravena, empezar a hacer reuniones y una metodología de reuniones con los que iban a ser los beneficiarios. Y nos dimos cuenta de algo fundamental, de la gran capacidad de construcción que tienen aquellas personas que viven comúnmente en barrios más pobres, ¿no? O en localidades, en los suburbios, ¿no? De las grandes ciudades, en lo que aquí en Argentina muchas veces decimos las villas miserias. Si hay algo que tiene esa gente es que sabe construir, sabe poner un ladrillo arriba de otro. Entonces se nos ocurrió algo. En vez de entregarle casas de 40 metros cuadrados de Aravena, le entregamos media casa de 80. Claro, acá en Argentina, imagino que en Perú puede sonar a lo mismo. Decía, bueno, le entregaron una casa sin terminar. No significa eso. Lo que significa es que le entregaron la infraestructura necesaria para que esa familia pueda vivir, pero que también pueda adoptar esa política pública, hacerla propia y transformarla en el tiempo, con las habilidades que tiene, en este caso, la ciudadanía o los beneficiarios de esa vivienda social. A la izquierda lo que tienen ustedes son el proyecto de vivienda social que se entregó en un inicio, y del otro lado ustedes tienen lo que fue pasando con el correr del tiempo. Aravena dice, esto es un fracaso estético, pero es un éxito antropológico, es un éxito sociológico. ¿Por qué? Porque hay una apropiación de esa política pública y supimos aprovechar para resolver el problema las capacidades que están afuera del sector público o de mi estudio de arquitectos. Entonces, una de las lógicas más importantes de esto y del ecosistema GovTech que hoy queremos hablar es que la digitalización no es nada más un problema del Estado. Es cómo nosotros aprovechamos el conocimiento, las capacidades que están afuera, ¿no? Para generar una mejor entrega de servicios digitales a la ciudadanía. Entonces, esta lógica que estoy explicando aquí de políticas públicas que no tienen que ver con tecnología es el espíritu de lo que quiere traer al mundo el tema del GovTech, básicamente. Entonces, ¿cómo aprovechamos la lógica de la generatividad? Y esto tiene mucho que ver con la lógica de un gobierno como plataforma. Crear oportunidades que otros puedan explotar bajo la lógica de lo que emerge, de lo emergente. Es el ejemplo como hizo Aravena, ¿no? ¿Cómo aprovechamos, cómo abrimos un gobierno hacia una plataforma para que el sector privado, la academia y demás ayude a resolver esos problemas públicos, básicamente? Detrás de todo esto, o mejor dicho, detrás de la idea de GovTech, están estas lógicas de gobierno como plataforma, cómo podemos hacer para aprovechar lo que es el conocimiento que está fuera del gobierno para mejorar. Y fíjense, esta imagen resume muy bien quizás lo que es el ecosistema GovTech. Obviamente que faltan muchísimos. Miren, no la actualicé, esta ya tiene como 1 año y medio. Peco ahí, perdón José, falta el logo de GovTech Perú. Pero lo que dice ahí es que hay un ecosistema enorme, en este caso en Iberoamérica, de esa colaboración entre público, privado y tercer sector. Están los gobiernos, hay iniciativas muy interesantes. En Milab, por ejemplo, en Colombia, es el primer laboratorio GovTech en la región. Core Lab es el laboratorio GovTech de la ciudad aquí de Argentina de Córdoba. Está el GovTech Lab Madrid, que fue pionero, digamos, en un gobierno implementando laboratorios de GovTech. Hay muchísimas startups y pymes que son específicas para el sector público, es decir, empresas que trabajan específicas en resolver problemas del sector público. Están las multinacionales, las que siempre han estado en este juego, ¿no?, de la digitalización del gobierno, también pueden formar parte de este ecosistema. Están surgiendo aceleradoras y venture capital orientado al tema del GovTech, ¿no? Está el Public Tech Lab en Madrid, el Brasil Lab. El Brasil Lab es el laboratorio que funciona como una aceleradora de startups y de proyectos que tienen que ver específicamente con acelerar startups de gobierno digital, ¿no? En Perú, ahí tienen ustedes al GovTech Perú, que claramente se posiciona a nivel regional como uno de los actores más importantes en esto, en cómo podemos hacer para vincular al sector público con el sector privado, cómo podemos hacer para acelerar y mejorar el modelo de negocio de las startups y demás. Un rol muy importante que está jugando en este ecosistema son los multilaterales y los organismos internacionales en general.
CAF ha sido pionero, CAF ha sido uno de los primeros en tener una línea específica de trabajo exclusivo de GovTech, pero también vienen el BID, el Banco Mundial, Luminate, el Trust for the Americas, son todos organismos que están empezando a invertir recursos y tener líneas específicas de financiamiento para los temas de GovTech. Y decíamos, del tercer sector o del mundo de las universidades, de la academia, de las capacitaciones, también están empezando a surgir un montón de universidades u organismos que ya tienen, por ejemplo, aquí en Argentina yo soy profesor de la Universidad Austral, que está ahí, y hay una línea específica, un módulo dentro de una diplomatura que es específico de GovTech, ¿no? Entonces, este es un poco el ecosistema. El ecosistema GovTech son gobiernos, son startups, son multinacionales, son aceleradoras, son organismos internacionales, pero también es la academia y las universidades, ¿no? Ahí les recomiendo chequear un estudio que sacó el año pasado, CAF, justamente sobre el índice GovTech en América Latina, el índice GovTech 2020, y ahí hay una buena ponderación de cómo está cada país en temas de ecosistemas GovTech, no de gobierno digital, no de transformación digital del gobierno, sino digamos, cómo está ese ecosistema, cómo es el ecosistema privado, cómo es el ecosistema de las startups, cómo es el ecosistema de negocios y demás. La verdad que está muy bien, y por lo menos nos ha dado un pantallazo de cómo está la región, cómo está cada uno de nuestros países, en qué hay que fortalecer, qué hay que mejorar para tener un ecosistema mucho más dinámico, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que viene a resolver el GovTech en general? Al principio hablábamos como de esta filosofía de colaboración público-privada, recién vimos algunos de los actores más importantes del ecosistema, y hoy estamos viendo cuáles son los problemas que viene a resolver esta idea del GovTech. Bueno, el primero, el legacy tecnológico de nuestros gobiernos. Con el surgimiento de la pandemia me acuerdo de una noticia muy importante que salió en los Estados Unidos, que es que IBM había hecho un llamado para programadores COBOL. COBOL es un lenguaje de programación que no se usa hace 50 o 60 años. Pero ¿qué pasaba? La gran mayoría de los sistemas de búsquedas laborales de los municipios y de los Estados Unidos eran tan obsoletos que corrían con ese lenguaje de programación. Claro, cuando estalló la pandemia y cuando se volvió a reactivar todo, explotaron esas bolsas de trabajo, pero había que actualizar los sistemas y no encontraban desarrolladores que entiendan un lenguaje de programación hace 50 o 60 años. Si eso pasó en Estados Unidos, imagínense de nuestros países, ¿no? Hay un legacy tecnológico muy grande en toda América Latina. Hay una visión muy centrada en el Estado, esto de decir, primero pongo las necesidades de la burocracia y último las necesidades del ciudadano, cómo hacemos para cambiar esa visión. Hay necesariamente una aversión al cambio en nuestras administraciones públicas. Es más difícil innovar en el sector público que en el sector privado porque el sector público tiene un armazón burocrático legal que hace muy difícil esa innovación, cómo podemos cambiarlo. Hay una rigidez en la colaboración público-privada. Ahora lo vamos a ver con una placa específica de cómo se da el tema de la contratación público-privada, pero hoy los marcos de contratación burocráticos o legales en general hacen muy rígido que sea que una startup o una empresa pueda colaborar con un gobierno, ¿no? Ya lo vamos a ver. Necesitamos, que tiene que ver con esto, nuevos modelos de contratación, ¿no? Sobre todo hoy que necesitamos, por ejemplo, no es lo mismo contratar ciencia y tecnología que contratar a un proveedor que haga un puente. No es lo mismo. Ahora, el marco legal para contratar un proveedor o una empresa que hace tecnología de punta o que hace investigación en ciencia, el marco legal es exactamente igual a un proveedor que hace asfalto. Eso está mal, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia, los problemas que han tenido los gobiernos para salir a contratar innovación o ciencia de punta. En este caso, biotecnología y demás. Piensen que es distinto el modelo o lo que estoy contratando como Estado de contratar una empresa de biotecnología o una empresa de asfalto o una empresa proveedora de muebles de oficina. Son cosas distintas. Sin embargo, nuestro marco de contratación es el mismo. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas a resolver y creo que el tema fundamental del GovTech, de cómo hacemos para que esta colaboración público-privada para la transformación del Estado pueda fluir, tiene que ver con esto, con la lógica de la compra pública innovadora. Hoy, decía anteriormente, estamos frente a una lógica de comprar tecnología, o mejor dicho, de adquirir servicios en el sector público que es igual para cualquier tipo de bien que estoy adquiriendo, ¿no? Los requests for proposal priman los principios de transparencia, de competitividad y austeridad, pero en el caso de la compra pública innovadora pueden ser hasta contraintuitivos, ¿no?
Muchas veces, en el tema de la innovación pública, yo puedo contratar un proceso que no sé a dónde va a terminar, básicamente. Entonces, ¿cómo hago para trasladar eso en una licitación? ¿Cómo hago para colaborar con el sector privado en la innovación, en algo que quizás sabemos la metodología de colaboración, pero no sabemos en qué producto final va a terminar? Imagínense poner eso en una licitación. No lo podemos hacer, ¿no? Los costos, ¿no? Hay una relación entre costo-beneficio que es contraria muchas veces a la lógica de la compra pública innovadora, ¿no? Entonces, esos son algunos de los desafíos y la compra pública innovadora, decíamos, es sin duda el mecanismo que puede funcionar en los vasos comunicantes, ¿no? Es el sistema central que puede hacer que la sangre fluya del sector público al sector privado, básicamente. Entonces, para que el GovTech pueda funcionar, necesitamos repensar la compra pública. Como decía anteriormente, los requests for proposal o una licitación tradicional puede funcionar bien cuando el gobierno compra un bien que ya sabe que está predeterminado y que no cambia en el tiempo, una carretera, un puente. Pero no son tan buenas para adquirir bienes o servicios digitales, ¿no? Muchas veces lo que tiene que hacer el Estado es comprar un proceso de innovación sin saber necesariamente en qué va a terminar ese proceso de innovación, ¿no? Entonces, lo otro que hay que hacer es, bueno, mucha sensibilización en temas de tecnología. Nos ha pasado a nosotros como proveedores del Estado ver en una misma licitación que dice, bueno, queremos que este software nos lo instalen en nuestros servidores, pero al mismo tiempo queremos que sea como un software as a service, ¿no? Contradictorios, términos contradictorios en un mismo pliego, una misma licitación. Entonces hay que hacer mucho trabajo de sensibilización acerca de cómo y por qué hay que contratar tecnología. Y lo otro es, que esto es una gran barrera de entrada para muchas pymes, para muchas startups, evitar las licitaciones o los procesos de compra extremadamente complejos. A nosotros, que no tenemos un departamento legal en nuestra empresa, somos una empresa chiquita, nos han tocado, por ejemplo, licitaciones de más de 100 páginas, ¿no? Con un lenguaje extremadamente técnico. Eso es una barrera de entrada para dinamizar el ecosistema, ¿no? Para cómo hacemos para dinamizar ese ecosistema entre el sector público y privado de tecnología. Y hay algo fundamental. Hoy las startups, las pymes, las pequeñas empresas tienen un rol muy importante para dinamizar lo que es la transformación digital del Estado. Entonces, para finalizar, recordemos esta lógica de decir, por un lado, tenemos que resolver determinados problemas que son obvios, pero no lo podemos hacer con la visión tradicional del gobierno digital. Necesitamos generar mecanismos de colaboración público-privados que permitan de alguna manera traer esa innovación del sector privado al sector público. Ahora, estos mecanismos de innovación, estos mecanismos de relación entre el sector público y el sector privado están muy condicionados hoy por los marcos legales y los marcos burocráticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en América Latina? ¿Qué se está haciendo en América Latina? Tratar de ir cambiando esta lógica de colaboración entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Por dos premisas. La primera, nos ha demostrado la pandemia de que la transformación digital solamente con el actor privado, con el actor público como con el actor principal no alcanza. Necesitamos de la innovación que sucede en el sector privado. Y la segunda, y creo yo, de las más importantes, la gran enseñanza de la sociedad del conocimiento es que siempre va a haber más conocimiento afuera que adentro. Así tengamos a los mejores planificadores de políticas públicas de transformación digital, siempre es necesario integrar la visión del ciudadano, la visión de las empresas, la visión de las universidades, para no caer en el problema que veíamos antes de la foto de ese parque, ¿no? Es decir, que lo que nosotros pensamos como planificadores de políticas públicas no se corresponda con los intereses o las expectativas del usuario de esa política pública. Así que ese ha sido un breve resumen de qué está atrás de la filosofía del GovTech. Los invito ahí a descargar el libro que decíamos anteriormente, entrando a la página del GovTech Hub o escaneando ese código QR. Ustedes pueden acceder sin costo a esta recopilación de opiniones de qué es lo que está pasando en América Latina y demás, específicamente sobre el tema de GovTech, ¿no? Ahí van a ver la visión de los multilaterales, de las startups, de los gobiernos y también de la academia y de los expertos. Así que los invito ahí a seguir profundizando, que esta charla sirva como un puntapié inicial para despertar el interés sobre el tema del GovTech y puedan profundizar en futuras charlas o en esa lectura. Así que, querido José, ese ha sido mi aporte el día de hoy y con gusto hacemos una conversación. Agradecemos
a Lucas Jolías por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán presentadas por el señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control, y José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Gracias, Gina. Lucas, excelente exposición, muy ilustrativa. Vi tu libro, lo pude descargar mientras que tú hacías tu exposición y yo ahí leyendo las opiniones de todo. Y hay varias caras conocidas, a varios de ellos los hemos invitado aquí, a este espacio, ¿no? Y me agrada saber que, bueno, estamos en la misma línea, ¿no? De propiciar justamente que hayan estos espacios de conocimiento, ¿no? De compartir experiencia, porque esto es lo que va a hacer de que se tomen los próximos pasos, ¿no? Las próximas decisiones. En ese sentido, Lucas, yo tengo una pregunta que la verdad es que yo mismo vengo haciéndomela y espero puedas ilustrarla y de repente hay un ejemplo, ¿no? Porque esto es lo que tú comentas sobre repensar en la forma de contratación, ¿no? Es una limitante, yo creo que es la más importante, ¿no? Porque ¿cómo inicio un proceso si no tengo a los expertos? A mí me pasa, estoy intentando crear o generar un asistente virtual, ¿no? Que no es un chatbot, un asistente virtual para la maestría, ¿no? Con uso de un poco de inteligencia artificial, ¿no? Que esté integrado con el WhatsApp. Pero ¿sabes qué? Eso va a tener digamos, entre idas y vueltas, ¿no? Hasta saber cómo es que realmente va a funcionar, ¿no? Entonces, y este aspecto es algo minúsculo con respecto al de pensar en ciudades inteligentes, ¿no? En donde hay muchos sistemas mucho más grandes que están alineados a mucha ciencia de datos, mucha información y todo ello. Entonces, ¿qué país, Lucas, qué país de Latinoamérica tiene ya más desarrollado la parte de los instrumentos legales, ¿no? Que ayuden justamente a simplificar o a tener otro panorama de cómo contratar a los expertos de innovación y la tecnología y entre todos esos términos? Comparto con vos, Miguel, totalmente esto de que podemos hablar muchísimo de GovTech, pero si después bajamos a la tierra y el Estado tiene una forma extremadamente burocrática de contratación y un corset legal muy fuerte, estamos de brazos atados, ¿no? Entonces, creo yo que acá hay dos referencias en habla hispana, vamos a decir, para irnos un poquito más de América Latina. El país, para mí, sin duda, que está más adelantado en temas de innovación a la hora de contratar el Estado, es España, ¿no? España es de los pioneros en el habla hispana que viene trabajando el tema de la compra pública innovadora, sobre todo en esto, más que de tecnología, de ciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Estado contrate biotecnología? Un tema extremadamente importante en esta situación de pandemia, además donde los Estados han tenido que salir a contratar proveedores, por así decirlo, que no son los proveedores tradicionales, ¿no? Que han sido laboratorios, que han sido empresas de investigación científica, etc. Entonces, España creo yo que es uno de los ejemplos a seguir. En América Latina creo que Colombia ha sido el primer país en ponerlo claramente en su agenda, en decir, bueno, el tema de la compra pública innovadora nos tiene que dar un mayor dinamismo, ¿no? Sobre todo para que sean esos vasos comunicantes de innovación entre el sector público y el sector privado, básicamente. Pero digamos, no me quedaría solo en el tema de la compra pública innovadora. Hay un montón de cosas que podemos hacer, lo que decía los sandbox de gobierno digital, es decir, generar espacios de colaboración pública-privada. Mira, algo por nuestra experiencia que se ha dado muchísimo, es que el sector público y el privado hablan hasta idiomas distintos. Entonces, para el sector privado, una startup es un marciano, ¿no? Que se mueve con una dinámica completamente distinta. Y para el sector privado, muchas veces el Estado, con sus normas, con sus procesos largos y demás, también es como un idioma completamente distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar estos espacios o estos vínculos entre ambos sectores.
Y para eso cada vez más hay herramientas o iniciativas, bootcamps de gobierno digital donde colaboran, o entrenamientos donde colaboran sector público y sector privado, los sandbox, laboratorios de gobierno. Entonces, creo que primero viene por ese lado y después viene el cambio legal, como siempre, ¿no? Después el cambio legal tiene que avanzar sobre prácticas que ya se estén consolidando de colaboración pública-privada, básicamente. Gracias, Lucas. Querido José, no sé si andas por ahí. Acá estoy. Lucas, no, bueno, agradecerte, Lucas, por la exposición. Siempre es gratificante escucharte, ver cómo estamos actualmente también en el ecosistema, cómo se está articulando todo este proceso. Y bueno, queríamos también hacerte una pregunta que viene también de parte del público. Básicamente, en relación a estos sandbox, que bueno, básicamente están sirviendo, ¿no? Como una especie de laboratorios, justamente para poder implementar, mejorar políticas públicas a través de estos espacios de comunicación del gobierno con las tecnologías digitales, ¿no? A través de startups. ¿De qué manera es de que esto se podría de repente replicar con mayor, de repente, darle mayor impulso, ¿no? A este tipo de regulaciones? A veces por un tema justamente de entrampamientos regulatorios, es de que al menos aquí en Perú esos procesos no han avanzado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees que podrían de repente experimentarse este tipo de propuestas, ¿no? A nivel de sandbox para poder experimentar y trasladar, digamos, algunas tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, ¿no? Que ya bien lo están desarrollando a través de ese City. ¿De qué manera se podría trabajar aquí, por ejemplo, en Perú? Bueno, José, mira, tocaste un aspecto clave porque déjeme poner el tema de blockchain, ¿no? Blockchain es una tecnología que todo el mundo sabe que es una tecnología que puede modificar muchas cosas, pero como decimos aquí en Argentina, pocos saben con qué se come eso, ¿no? Todo el mundo habla de blockchain y después, bueno, pero ¿cómo lo aplico, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Dónde está el valor agregado de esa tecnología en mí, en una organización pública concreta sobre un trámite concreto? Bueno, ese es un descubrimiento que hay que hacer en conjunto entre el sector público y el sector privado. Porque el sector privado quizás tiene el conocimiento de la tecnología, pero no tiene el conocimiento de los procesos que hay en el sector público. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo muchas veces para acercarme a la innovación, sé cuál es el camino, pero no sé cuál es el resultado. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia a nivel local, a nivel de las ciudades, porque son más pequeñas, porque es mucho más fácil tener un ida y vuelta, ¿no? Con las necesidades de una ciudad y poder innovar en ese sentido. Entonces yo me atrevería a decir que aquí, salvo que haya una voluntad política muy marcada a nivel nacional, ¿no? De que haya claramente una estrategia de avanzar en los temas de GovTech, en temas regulatorios, en temas de transformación digital, en temas de sandbox, etcétera, etcétera, que no siempre se da. Creo que la estrategia para este caso sería al revés, ir de abajo hacia arriba. Es decir, de que cada vez más municipios, por ejemplo, ponía el caso de Córdoba aquí en Argentina. Córdoba acaba de sacar un fondo de inversión patrimonial en empresas de esa ciudad. O sea, el municipio va a financiar proyectos, ¿okay? No se va a quedar con equity de las empresas, sino que les va a exigir impacto social a través de eso. Y proyectos específicamente de GovTech. Y eso se está dando a nivel local. Entonces, yo todo lo que creo que son innovaciones como los sandbox o estas inversiones de fondos y demás, creo que hay muchísimo más espacio a nivel local que quizás a nivel nacional, donde uno se enfrenta frente a una maquinaria más compleja, ¿no? Donde los procesos burocráticos son mucho más grandes y quizás sí es un poco más lento el proceso de innovación. Entonces yo me atrevería a decir que en este caso podemos aprovechar un montón de experiencias locales para luego sí contagiar eso hacia arriba, ¿no? Hacia las estructuras más nacionales, si se quiere, ¿no? Pero ahí tocaste un tema central que me parece que es, desde el sector privado tenemos la tecnología, pero quizás no conocemos el valor agregado que se le puede dar al sector público, y del sector público se conocen muy bien los problemas que se tienen en el día a día, pero quizás no se conocen los avances tecnológicos. Entonces tenemos que hacer ese match entre sector público y sector privado, ¿no?
Excelente, excelente Lucas. Y tocas un punto fundamental que también está alineado con estos procesos que viene llevando actualmente la CAF, ¿no? Que es justamente este estudio a nivel iberoamericano, pero ya enfocado en ciudades, ¿no? Tomando como referencia lo que dices de que el impacto, digamos, tiene que venir de adentro hacia afuera, ¿no? De las ciudades, de los distritos, de los municipios, que puedan, digamos, ir testeando estas soluciones, digamos, hacia adentro para que se puedan replicar o contagiar hacia afuera. Pero justo ahí hay un detalle que tiene y que va en correlación con la segunda pregunta, que es justamente el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Que es bastante también incipiente todavía a nivel de Iberoamérica, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Digamos, el grado de conocimiento de parte de justamente estos líderes o estas autoridades de gobierno, de estos gobiernos más pequeños, más de ciudad. ¿Qué tanto es el impacto que se le puede encontrar, digamos, al desarrollo más exponencial en el uso de tecnologías o de transformación digital justamente ligado al tema del talento digital? Yo creo que lo que hoy necesitamos con mayor urgencia, o sea, es verdad que siempre se dice que el sector público necesita cada vez más habilidades digitales en el sentido de que necesitamos cada vez más desarrolladores, programadores, diseñadores, arquitectos de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que al sector público le cuesta mucho competir con el sector privado en términos salariales para captar ese talento humano. Eso es innegable, ¿no? Y ese es un problema que no le veo mucha solución a corto plazo. Ahora, creo yo que estamos dejando de lado un tema fundamental en el tema de habilidades digitales, que es el plano de los funcionarios, de los tomadores de decisiones. Creo que hoy el principal problema es cómo hacemos para generar habilidades digitales. Y cuando digo habilidades digitales no me refiero a que sepan utilizar una PC, me refiero a que sepan de políticas públicas digitales. Entonces, que por lo menos sepan de cómo armar bien una contratación de tecnología, que conozcan bien las diferencias entre los modelos de contratación de tecnología. Por ejemplo, yo soy politólogo, ¿no? Yo no estudié nada que ver con sistemas ni con... Sin embargo, hace muchos años que me he perfeccionado en el tema de políticas públicas digitales. Yo no sé programar, ¿no? Obviamente que no sé tirar código, no sé programar, no sé diseñar, pero lo que sí uno puede, desde el punto de vista más de la administración pública, es conocer cómo son los procesos de incorporación de tecnologías en las organizaciones. Y para eso no hace falta saber programar. Ahí, y ese creo que es uno de los grandes desafíos que teníamos cuando creamos el GovTech Hub, ahí es donde hay que trabajar fuertemente en América Latina. Es decir, que sepan de procesos de innovación, no solamente el secretario de innovación de un municipio o el secretario de innovación de un estado, sino que sepan de procesos de innovación en políticas públicas, las áreas de salud, las áreas de contratación. Para poner un ejemplo muy simple, José, nos ha pasado a nivel local, voy a hablar a nivel nacional también, de que claro, cuando nosotros hablamos con el secretario de modernización de un municipio, hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Ahora, cuando vamos al área de compras, no entienden absolutamente nada. Y muchos proyectos se frenan porque el área de compras no entiende qué se está comprando, por así decirlo. Nos ha pasado en municipios donde nos piden como entregables que imprimamos el código de la plataforma. Es decir, el código de una plataforma que la tenemos que imprimir y llevarla. Fueron como 600 hojas impresas, ¿no? Así, y hay que llevarlas como evidencia de que se prestó lo que se había contratado. Bueno, eso yo creo que es lo que más tenemos que trabajar en América Latina, en cómo hacemos para que habilidades digitales no sea simplemente programar, sino principalmente saber, conocer de cómo es el proceso de políticas públicas de tecnología. Buenísimo, Lucas. Y bueno, y finalmente nos preguntan, ¿cómo llegamos, digamos, a nivel de ciudades, a nivel de municipios, de gobiernos locales, regionales, a replicar un poco lo que se está haciendo en Córdoba, lo que se está haciendo en Bogotá, lo que se está haciendo en Jalisco? ¿Cómo se llega, digamos, cuál es el paso a paso que consideras tú de parte de los gobiernos? Seguramente están muchos alcaldes, funcionarios de ciudades. ¿Cómo se llega a ese momento para poder quizás en algún momento no aplicar a un fondo de inversión interesante de estas multilaterales que están apoyando y están dándole sostenibilidad, ¿no? Justamente a todos estos procesos tecnológicos?
Yo creo que ese tiene que ser como el final, no el principio. O sea, que uno tiene que arrancar. Comúnmente uno no tiene muchos recursos, ¿no? En el sector público, obviamente, lo que escasean son los recursos. Entonces, uno puede hacer un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con invertir desde el vamos un presupuesto en esto. Por ejemplo, uno puede desde el gobierno, un gobierno local, fomentar muchísimo lo que es el ecosistema GovTech, por ejemplo, seleccionando aquellas iniciativas y entregando un premio, entregando, no sé, una placa, entregando algún premio. Es simbólico, pero es muy importante para dos cosas. Uno, para fijar posición de que ese gobierno tiene la intención, ¿no?, de avanzar o de poner el tema en su agenda pública. Y segundo, eso sirve también para convencer internamente, porque seguramente lo que estamos aquí en esta charla, estamos convencidos de que la tecnología es buena, o que necesitamos digitalizar procesos y tecnología. Pero hay un montón de otra gente que forma parte del sector público que no está tan interiorizada del tema. Entonces tenemos que buscar estrategias para convencer a los de adentro también, a alcaldes, a secretarios y demás. Entonces, un municipio puede hacer, o una organización en general, puede tomar un montón de acciones que no necesariamente implican desde el vamos hacer grandes desembolsos de dinero o ya salir a tener relaciones con los grandes organismos multilaterales, ¿no? Córdoba no empezó así. Córdoba comenzó armando un laboratorio para startups. Entonces lo que hacía era, les daba capacitación a startups como un mentoreo acerca del modelo de negocios, del pricing, de cómo se hace la venta, etcétera, etcétera. ¿Y eso cuánto les costó? Bueno, contratar una serie de mentores, no mucho más. Entonces, siempre no tratar de arrancar como que esto es un camino, sino que arrancar por cosas concretas, simples, para fomentar el ecosistema emprendedor, ¿no? Sobre todo el ecosistema emprendedor de GovTech, y luego sí ir pensando estrategias, cuando el tema está instalado en la agenda pública, ahí sí poder pensar estrategias un poco más escalables o interesantes, relaciones con multilaterales y demás. Pero hay un enorme abanico de posibilidades que pueden hacer los municipios que no necesariamente significan grandes desembolsos de presupuesto, ¿no? Excelente, excelente, Lucas. Muchas gracias por tu respuesta. No sé, Miguel, ahí si tienes, bueno, de nuestra parte ya teníamos 3 preguntas. No sé si de tu parte hay algo más que quisieras agregar. Gracias, José. Antes de darle las palabras finales a Lucas para que nos recomiende cómo avanzar con este tema y de manera más rápida y efectiva. Lucas, nosotros tenemos un tipo eh, de ejecución de proyectos que se llaman obras por impuestos, ¿no? O sea, donde las empresas privadas ejecutan obras, ¿no?, a cambio después de cambiarlas por los impuestos, ¿no? Y se lo ponen como que en pagos de varios años, 10 años, y así. Estos modelos, ¿tú crees que podrían funcionar, ya que se requiere un poco más de agilidad, ¿no?, para poder intervenir en estos proyectos más innovadores? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la innovación tiene mucho que ver con probar con accountability. ¿Qué quiere decir? Con mostrar los resultados de esas. Entonces, si ustedes tienen un modelo de colaboración con el sector privado, donde el sector privado puede realizar inversiones directamente y eso descontarlo impositivamente, hay diversas formas. Yo creo que hay que profundizar esas formas de colaboración. Es más, creo que la ciudadanía está buscando esas nuevas formas de colaboración, ¿no? Ahora, es importante la contabilidad, la rendición de cuentas de eso, ¿no? Porque acá lo que tenemos que lograr es el equilibrio. ¿Por qué hoy tenemos licitaciones que nos piden 250.000 requisitos? Bueno, por un tema de transparencia, por un tema de control, ¿no? Porque son fondos públicos, ustedes lo saben muy bien. Entonces, tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre la transparencia y la rendición de cuentas, pero que eso no sea un freno tan grande como lo es hoy al tema de la colaboración público-privada. Piense lo siguiente, hoy en una licitación por un sistema, por tecnología a nivel nacional, es muy difícil en todos los países de que se meta de que una pyme pueda participar. Porque hay requisitos legales, como no sé, por ejemplo, de que tenemos que dejar una garantía
por el 10% del proyecto. Y capaz que son proyectos muy grandes y que una pyme no puede afrontar ni siquiera esa garantía. O que piden, por ejemplo, 10 años de ser proveedores del sector público. O temas legales, burocráticos, que son extremadamente difíciles para las pymes. Pero yo creo que hay que animarse a innovar, a ir cambiando un poco esos requisitos, pero siempre manteniendo niveles de accountability. Entonces, lo que tú mencionas, Miguel, creo que puede ser un buen ejemplo de cómo profundizar en formas innovadoras de colaboración con el sector privado. Muchas gracias, Lucas. La Escuela Nacional de Control, junto con la colaboración de GovTech Perú, ¿no?, te agradece la participación en este evento. Y bueno, te dejamos para las palabras finales, una recomendación al público que siempre nos sigue. Son casi 700 personas que nos siguen, que nos miran, y te dejo este espacio, Lucas, para que nos des una recomendación final. Muy bien, primero agradecerles, Miguel y José, y a todo el equipo de la Escuela Nacional de Control, agradecerles por la invitación. Creo que ustedes como organismo tienen una oportunidad inigualable, como organismos de control y demás, y creo que, digamos, recién decía Miguel, bueno, ¿cómo avanzamos más rápido? Bueno, creo que con esto ya significa un avance, ¿no? O sea, el tema de la sensibilización, de poner los temas en agenda, que hayan hecho un ciclo de capacitaciones, de charlas, de conferencias, son siempre cosas importantes para poner el tema en las agendas públicas, ¿no? Así que felicitaciones por esto, gracias por la invitación y que sea la primera conversación de muchas, ¿no? Así que seguramente, si Dios quiere, nos vemos en un futuro cercano. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todos los participantes también. Gracias, muchas gracias a ti. Gracias, Lucas. Un abrazo. Dejamos a Gina para el cierre formal del evento. Adelante, Gina. Lucas, nuevamente, muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación de Lucas Jolías y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Desarrollo del Ecosistema GovTech en el Perú, que estará a cargo de José Francisco Burga Carvajal, CEO de GovTech Perú y miembro del Consejo Consultivo para el Índice GovTech de Ciudades de Iberoamérica. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en InviérteP. Tanto el programa MOOC como los cursos MOOC inician el lunes 6 de septiembre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches.